ya es muy tarde. Ahora ya el perdón ya no sirve. Ocurrió el accidente, lo sentimos, que decida la justicia. Muy buenas noches. Casi 10 años después del accidente en el pozo minero Emilio del Valle, hoy se ha reiniciado el juicio para esclarecer qué pasó ese día. 6 mineros perdieron la vida en la Pola de Gordón, en León. Entre los acusados, la cúpula de la hullera vasco-leonesa. Natalia García de la Riva. Sí, hoy los familiares además han recordado en las puertas de este juzgado con 6 rosas rojas a sus 6 fallecidos. También han rememorado los momentos posteriores al accidente. Aseguran que todavía no se les ha comunicado oficialmente lo que sucedió aquel día, así que ya no les vale el perdón, como hemos escuchado. Ahora exigen justicia. Ya se ha registrado en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí. Finalmente ha sido el PSOE el que ha presentado los cambios en solitario, sin llegar a un entendimiento con Unidas Podemos. Si tampoco se ponen de acuerdo en la tramitación parlamentaria, podrían llegar a necesitar los votos del PP para sacarla adelante. Sergio García, Madrid. Sí, porque a pesar de alargar ese plazo que ellos mismos se pusieron, los socios de gobierno no han llegado a un acuerdo. Desde Unidas Podemos y desde el Ministerio de Igualdad consideran que la actitud de los socialistas es inexplicable. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. Esto puede suponer un retroceso para los derechos de las mujeres en nuestro país que creo que no podemos tolerar. Ascienden a más de 2.600 los muertos por el terremoto que ha afectado a Turquía y a Siria. Hay miles de heridos y personas atrapadas bajo los escombros. Centenares de edificios se han venido abajo. Ya son muchos los países que han ofrecido su ayuda. Desde Castilla y León, la primera ayuda la prestará la ONG Acción Norte, especializada en catástrofes y emergencias. 8 bomberos, uno de ellos de Zamora, tienen todo listo para volar el miércoles a Turquía. Trabajarán en las zonas más alejadas. Donde seguramente nos dice que no van a llegar los efectivos hasta dentro de varios días. Entonces nuestras tareas fundamentales van a ser el desescombro y por parte de la sanitaria, pues el trabajo de primeros auxilios. Siguen creciendo los delitos de odio en redes sociales. El año pasado aumentaron más del 20%. La mayoría están relacionados con el racismo y la xenofobia, pero también abundan los que ponen en la diana la orientación sexual. Los mensajes más radicales tienen más reacciones y por tanto llegan más rápido a la gente, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Mañana amaneceremos con cielos despejados y heladas generalizadas, pero por la tarde irán llegando más nubes y con ellas nevadas débiles, más frecuentes en el este y en el norte de Castilla y León. Las temperaturas más bajas. Ya hay una propuesta del Gobierno para modificar la ley del solo sí es sí, pero la presenta el PSOE en solitario. El acuerdo con Unidas Podemos no ha sido posible. Con esos cambios, las penas subirían entre 1 y 2 años, pero solo si se prueba que hay violencia o intimidación. Sergio García. Sí, en esos 2 casos y también cuando se haya anulado la voluntad de la víctima. La reforma que han registrado hoy los socialistas en el Congreso vuelve a las penas y a las horquillas anteriores de la ley. Por eso desde Unidas Podemos han sido muy críticos y dicen que va contraria al espíritu de la norma. En cualquier caso, los socialistas no han querido entrar en polémicas, quieren que este proceso se agilice cuanto antes y por eso han pedido la tramitación de la ley por su vía de urgencia. El objetivo del Gobierno es que la ley esté completamente terminada este mismo mes. A punto de cumplirse 4 meses de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, el PSOE ya no espera más a su socio. Cuando se producen unos efectos que generan alarma social, lo responsable es modificar esa ley. Presenta una proposición de ley para modificar el texto y remarca que se mantiene la línea roja de Unidas Podemos, que es el consentimiento. No tocamos el artículo del consentimiento. Pero también se introduce un ajuste de las penas que recupera la violencia y la intimidación. Unidas Podemos cree que es una vuelta atrás porque no tiene en cuenta que está probado que el 50% de las víctimas puede paralizarse ante una agresión. Son menos graves estos casos porque no existió violencia. La delegada para la violencia de género cree además que la propuesta socialista tampoco garantiza la solución a la rebaja actual de penas. Puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado. La discrepancia entre los socios es de calado, pero no romperá el Gobierno. No, en absoluto, ni en este ni en otros debates. Lo siento por los agoreros.
Ya les gustaría a todos los que piden nuestra dimisión todos los días que nos fuéramos, pero creemos que hoy más que nunca hace falta un Ministerio de Igualdad. Registrada la proposición, el PSOE necesita ahora buscar apoyos. Reniega de los del PP. No negociamos con el Partido Popular porque no quiere la ley. Que por su parte sigue manteniendo su compromiso. Yo intento mantener siempre lo que digo. El nuevo texto se tramitará de forma urgente, lo que reduce sus plazos. Bueno, pues ahora comienza la cuenta atrás para que el Partido Socialista consiga los apoyos necesarios para sacar adelante la ley que modificará la actual del sí es sí. Hasta ahora el bloque de legislatura se ha cimentado con los votos del Gobierno de coalición y con, entre otros, los de Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV y Bildu. El PSOE necesitará captar apoyos en otros grupos, porque el PNV sí está dispuesto a apoyarlo, pero al rechazo de Unidas Podemos podría unirse el de Esquerra Republicana. Eliminar el consentimiento como el punto clave de esta ley para determinar si ha habido una agresión, eliminar el tema del consentimiento es volver a poner toda la responsabilidad encima de la víctima. Que se intente ajustar, precisar más la ley para que no haya margen a interpretaciones muy diversas dentro de los tribunales. Si esto se consigue y se mantiene el tema del consentimiento, pues votaremos a favor. Bajo el amparo de la ley del sí es sí, Ángel Boza, miembro de La Manada, había solicitado reducir su pena de prisión de 15 a 13 años. Hoy la Audiencia de Navarra lo ha rechazado. En su resolución señalan que la pena es proporcional a la gravedad del caso. Y más rebajas de penas denegadas. La Audiencia de Soria rechaza revisar la condena a un agresor sexual. La Sala no considera que se le pueda imponer la mínima por razones de género y por la gravedad de síntomas y secuelas de la víctima. Es la tercera solicitud de revisión por la ley del solo sí es sí que la Audiencia de Soria desestima. La justicia investiga 3 denuncias por abusos sexuales en el Colegio Mayor San Isidoro, en León. 3 universitarias denunciaron los hechos que habrían ocurrido en 3 periodos diferentes, todos después de fiestas universitarias. El juzgado ha llamado ya a testificar a varios alumnos y la Universidad de León ha aplicado el protocolo para este tipo de situaciones. 2 jóvenes han sido expulsados y un tercero tiene un expediente abierto. Detenida la expareja de la mujer asesinada en Bayona, en Pontevedra. El presunto asesino se habría entregado en la comisaría. La mujer de 47 años fue hallada muerta anoche en la puerta de su domicilio. Presentaba varios golpes fuertes en la cabeza y habría sido asesinada delante de sus propios hijos. La investigación sigue abierta. Y más noticias. El vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, ha presumido hoy de lo que ha supuesto la entrada de su formación en el Gobierno de Castilla y León. Y ha hecho también gala de las medidas a favor de la natalidad. Además, niega que el Gobierno de la comunidad esté en crisis y asegura su futuro. Estamos en el Gobierno, seguiremos en el Gobierno de Castilla y León y seguiremos cumpliendo con lo prometido. El portavoz del PP, Borja Sémper, ha preferido mantenerse al margen de los pactos con Vox y ha manifestado la intención de su partido de aspirar a formar gobiernos en solitario en las próximas elecciones. Nosotros creemos que es posible, y esto es por lo que vamos a pelear de aquí a las elecciones generales, pasando por las autonómicas, por conformar un gobierno del Partido Popular que dé respuesta a los extraordinarios problemas que afrontan los españoles. El presidente Feijóo este fin de semana habló de una mayoría suficiente como para gobernar sin necesidad de otros apoyos políticos. Y aquí en Castilla y León, este martes y el miércoles asistiremos al primer pleno ordinario de las Cortes de este 2023. Sobre la mesa varios asuntos: la ley del sí es sí, la disolución del SERLA o lo que el PSOE ha llamado el protocolo fantasma del aborto en Castilla y León. Vamos a las Cortes. Roberto Caubilla. Las Cortes retoman su actividad parlamentaria con una agenda en la que la oposición vuelve a la carga contra el Gobierno autonómico. En la sesión de control, Luis Tudanca y Pablo Fernández retoman las recientes polémicas sobre el protocolo de medidas para mujeres embarazadas y la eliminación del SERLA. Será ya en la sesión del miércoles cuando se vote la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista que impide que se apliquen este tipo de protocolos que condicionen los derechos de las mujeres. Una votación en la que 10
dicen que van a estar muy pendientes de cómo vota el Partido Popular y piden acciones si se rompe la unidad de voto de los socios. ¿Quién de los dos socios de gobierno sobra? ¿Sobran los dos? ¿Cesará Gallardo o dejará el Partido Popular de hacer el hipócrita? Ya está bien de manosear indignamente derechos conquistados por las mujeres de este país. Las dos encuestas electorales publicadas hoy dan una victoria al Partido Popular. En la de Sigma 2 para El Mundo, los populares obtendrían 133 escaños, 94 para el PSOE, 50 para Vox y 24 para Unidas Podemos. En este caso, el PP conseguiría más diputados que todos los que suman los partidos de izquierda. Una coalición con Vox superaría con holgura el porcentaje necesario para gobernar, aunque a Feijóo le valdría con la abstención de los de Abascal. Y el sondeo de 40dB para El País y la cadena SER también otorga una victoria, aunque menos generosa, al Partido Popular. 121 escaños para los populares frente a los 106 diputados que obtendrían los socialistas. Vox se quedaría con 46 diputados y Unidas Podemos con 31. Las horquillas que publica la encuesta son muy amplias y solo en la parte alta de las asignaciones, PP y Vox sumarían la mayoría necesaria para gobernar. Octubre de 2013, en el pozo Emilio del Valle, en la Pola de Gordón, en la provincia leonesa, 6 mineros perdieron la vida. El gas grisú impidió que pudieran salir de la mina. Casi 10 años después de esa tragedia se reanuda el juicio que fue suspendido en 2021. Las familias exigen responsabilidades a la empresa gestora de la mina, a la Hullera vasco-leonesa. Aseguran que fue una negligencia que podría haberse evitado. Natalia García, volvemos contigo. Hoy lo que se ha dilucidado en esta primera sesión del juicio han sido las cuestiones previas. La jueza ha dispensado a los acusados de permanecer en la sala durante los 25 días ya señalados que durará este juicio. Será hasta el 30 de marzo. Lo que sí que deben es estar presentes mientras duren las declaraciones de los 16 acusados. Esto será hasta el 15 de febrero. Comienzan mañana estas declaraciones precisamente con los responsables de la empresa Hullera vasco-leonesa, los 3 miembros de la familia del Valle. Las familias, por su parte, han exigido durante toda la mañana lo que llevan reclamando ya casi 10 años, que se haga justicia. José Antonio, Manuel, Orlando, Juan Carlos, José Luis y Roberto, una rosa por cada uno de los 6 mineros fallecidos hace ya casi 10 años. A las puertas del juzgado sus familiares les recordaban a ellos y también los duros momentos que vivieron en las puertas del pozo Emilio del Valle. Cuando ocurrió el accidente, nadie nos avisó de nada. De nada, de nada. Todavía estamos esperando una llamada de la empresa. Después de va para 10 años ya va siendo hora. Y ahora esperamos que se haga justicia. Los abogados defensores han solicitado la dispensa aceptada por la jueza de sus representados para ausentarse de la sala cuando no sean imprescindibles. Han alegado que desplazarse cada día hasta el 30 de marzo a León les generaría múltiples inconvenientes. Entre ellos, han dicho también, verse sometidos a la vergüenza del paseillo mediático. Los familiares se han mostrado indignados. Vergüenza de que ellos estén por ahí tranquilos cuando nuestros hijos no, mis hijas se quedaron sin su padre. Mañana y hasta que terminen sus declaraciones, los 16 acusados deberán permanecer en sala. Después será el turno de los 80 peritos y testigos. El grisú era uno de los principales enemigos de los mineros. Se trata de un gas prácticamente imperceptible que consume el oxígeno y que adormece a aquel que lo respira. El 28 de octubre del 2013, los mineros que trabajaban en el turno de mañana del macizo 7 del pozo Emilio del Valle recibieron un tsunami de 14.000 metros cúbicos de grisú que no les permitió reaccionar. Como resultado de aquella tragedia, 6 hombres fallecidos. Eran imágenes que parecían de otro tiempo, pero estaban ocurriendo aquella tarde de octubre, hace ahora 10 años. Familiares llegando a la puerta de un pozo para descubrir que sus maridos, hijos, hermanos habían fallecido. Y cuando me bajo del coche y paso la verja,
un chaval me da el pésame. Todas las noticias que tengo de la empresa. Carlos, Manuel, Antonio, Orlando, José Luis y Roberto perdieron la vida cuando 12.000 metros cúbicos de grisú, un tsunami, como se calificó entonces, cayeron sobre ellos. A partir de un 1,5% de concentración se vuelve peligroso, adormece a su víctima. El oxígeno podría haberse reducido a tan solo un 1%. Paradójicamente, eso evitó una desgracia mayor. No hubo explosión. Es un carbón muy poroso, con mucho contenido en grisú, y tiene una permeabilidad muy pequeña. Una fisura provocó un escape y enseguida la salida en tromba. Existen equipos para detectar el grisú, imposible con esas cantidades. Hace casi 2 años empezaba el juicio para dirimir si se habían dado señales que advertían del peligro, si hubo negligencia por ignorarlas. Irregularidades con aseguradoras de algunos acusados, que no las habían notificado, obligaba a suspender aquel juicio en abril de 2021. Segunda oportunidad ahora para decidir esas responsabilidades si las hay. Los equipos de rescate se afanan en buscar víctimas bajo los escombros. Saben que estas horas son cruciales. Un terremoto de magnitud 7,8 ha sacudido hoy el centro de Turquía y el norte de Siria. A las horas, un segundo temblor, también muy intenso, ha incrementado los daños. El presidente turco ya ha advertido, el balance de víctimas seguirá aumentando mientras continúen las tareas de búsqueda. De momento son más de 2.700 las personas que han perdido la vida. El epicentro del terremoto se ha localizado a unos 600 kilómetros de la capital de Turquía, de Ankara, pero se ha dejado sentir en Siria, donde también hay miles de víctimas. Pasado el mediodía, cuando aún no se habían recuperado del primer terremoto, Turquía y Siria volvían a temblar. Más de 70 réplicas se han registrado a lo largo del día. Seísmos que pillaban desprevenidos a quienes informaban de lo ocurrido en directo. Hospitales colapsados, edificios derrumbados y miles de rescatistas trabajando contrarreloj, intentando salvar el mayor número de vidas posible. La búsqueda no cesa para Hamdo al-Sheikh, que espera encontrar bajo los escombros a su hermano y sus 7 hijos. Ni para Ahmet Budak, que confía en que Dios le mande buenas noticias y pueda encontrar a su sobrino. La nieve y el frío complican las labores de rescate en algunos puntos. El gobierno turco ya ha anunciado una evacuación controlada a partir de mañana en las zonas más devastadas por el seísmo. Decenas de países han ofrecido ayuda a los afectados por este terremoto. Incluso Ucrania ha prestado su apoyo. Desde aquí, una ONG ha movilizado bomberos de Zamora y de Vitoria que estarían preparados para salir hacia Turquía. Nos lo cuenta Sara Andrés. Acción Norte está esperando la tramitación de todos los permisos para volar el miércoles por la tarde al aeropuerto de Adana. La expedición la forman un bombero de Zamora y otros 7 de Vitoria, acompañados de un arquitecto que será el que les asesore sobre la situación de los edificios y de una enfermera que se encargará de la atención sanitaria. Están en contacto con una ONG que trabaja ya sobre el terreno para organizar y coordinar su trabajo allí. Desarrollarán su labor en zonas más alejadas, a donde no está llegando todavía la ayuda, y estarán allí entre 5 y 7 días. Tenemos el material para ser autosuficientes durante ese tiempo y bueno, pues llevamos material para desescombro, mototronzadoras, picos, radiales, todo lo necesario para poder sacar a una persona de los escombros. A mayores pues se lleva el sanitario, material para, en principio, las personas que se puedan atender en función de nuestras posibilidades. Más de 150 efectivos españoles viajarán a la zona para realizar tareas de búsqueda y atención sanitaria. La ministra de Defensa ha anunciado además el envío de 2 aviones inmediatos con el material de ayuda que sea necesario. Para la Red Sísmica Nacional, este terremoto se puede definir como un hecho esperable debido a la alta energía sísmica de la zona. Es más, se prevé que siga habiendo réplicas constantes. Lo habitual es que terremotos de estas magnitudes, de magnitud casi de 8, estén produciendo réplicas o a consecuencia de terremotos haya réplicas durante casi meses incluso. O sea que
las mayores se producen en los primeros días y el número se va atenuando, pero podemos perfectamente estar unas semanas observando y registrando terremotos en la zona. Bueno, a falta de saber la cifra total de fallecidos, este ha sido el seísmo más mortífero en lo que va de siglo en Europa. De hecho, para encontrar un terremoto con cifras similares en el mundo hay que remontarse a 2005. En Nepal murieron 8.000 personas a causa de un temblor de 7,8 grados, la misma intensidad que el de hoy. Desde entonces ha habido seísmos más fuertes, sí, pero ninguno con tantas víctimas mortales. Y ya son 24 los muertos y casi 1.200 las personas heridas en los incendios de Chile. El fuego lleva arrasadas 270.000 hectáreas y podrían ser muchas más porque ahora mismo hay más de 70 focos activos. Las temperaturas están superando los 40 grados con facilidad y eso, unido al fuerte viento, aviva las llamas y complica el trabajo de los bomberos. Hoy España ha desplegado a la UME para colaborar allí en las labores de extinción. Y ver mensajes de odio hacia personas negras o por su etnia, por su raza, por ser mujer. Yo creo que la gente debería de respetar a los demás, respetar los comentarios y no llegar a las extremidades como estamos viendo últimamente. Los delitos de odio cometidos a través de Internet y de redes sociales se extienden. Han crecido un 23% el año pasado. Lo más frecuente, las amenazas, las injurias y los mensajes que incitan a la discriminación. La línea roja entre la crítica y la ofensa se diluye en Internet. La gente, yo creo que a la mínima se enfada enseguida y no tiene paciencia o no sabe respetar a los demás. Cualquier escenario es caldo de cultivo para el ataque verbal. La gente aprovecha pues comentar y como que se pasa o comenta además cosas que sobran. El último, el concurso para elegir la canción que representará a España en Eurovisión. Varios artistas han reclamado que paren los mensajes de odio haciendo un mal uso de la libertad de expresión para no dañar a su salud mental. Con esa protección que da el anonimato y al final eso hace que la información y que los mensajes se polaricen muchísimo y todo esto en un contexto con mucha desinformación y con mucha polarización en general, ¿no? Sobre todo en redes sociales, que hace muy complicado ver esa barrera entre lo ofensivo y lo que es un delito. El algoritmo de las redes sociales favorece los mensajes más radicales. Tienen más reacciones y por tanto llegan más rápido a la gente. El odio se expande sobre todo a través de Internet, de las redes sociales y de los chats de telefonía móvil. Por su etnia, por su raza, por ser mujer. El límite a los mensajes de odio en estas plataformas llega a posteriori. Se prohíben una vez retirados, cuando el daño ya está hecho. A partir de mañana se puede solicitar el bono nacimiento para los bebés nacidos este 2023. Hoy el consejero de Presidencia y la consejera de Familia se lo han explicado a los delegados territoriales. Los comercios donde se podrá gastar ese cheque contarán con un distintivo para reconocerlos. El importe se abonará a través de la tarjeta familiar que se podrá reutilizar para otras ayudas de la Administración autonómica. Si tú solicitas una tarjeta para el bono nacimiento y ya aportas la documentación, es muy fácil el poder comprobar o el poder ingresar en esa misma tarjeta el bono Concilia. Entonces la tarjeta no tiene caducidad y es importante conservarla de manera que se puedan ir cargando el bono Concilia o otras ayudas que se pongan en marcha. Hoy han comenzado en la Escuela de Policía Nacional de Ávila las pruebas físicas de los opositores a la escala ejecutiva. Antes de la pandemia, estos ejercicios se hacían solamente allí, en Ávila, pero el COVID dividió las sedes. Después todo tendría que volver a la normalidad, pero de momento no ha ocurrido. Ana Agustín. Alrededor de 2.400 aspirantes a la escala ejecutiva de la Policía Nacional se someten desde hoy a las pruebas físicas aquí, en la Escuela Nacional de Policía Abulense. Es la sede única para estas pruebas de la ejecutiva. No sucede lo mismo con las de la escala básica, que comenzarán la semana que viene y se distribuirán por 9 sedes de toda España, incluido también el Centro Policial Abulense. Unos 300 apicultores se han concentrado hoy en León para protestar por el mal etiquetado de la miel y pedir unos precios justos. Aseguran que están llegando mieles importadas de mala calidad a Europa, se mezclan y obtienen una etiqueta europea que el consumidor no distingue.
La Asociación de Consumidores ADICAE estima que la banca debe 17.500 millones de euros en concepto de cláusula suelo a los usuarios y al menos otros 6 millones en gastos hipotecarios. Consideran que la mejor forma de hacer frente a la subida de los tipos de interés es resolver estos abusos hipotecarios todavía pendientes. Además, pedirán la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Entendemos que la banca y otras entidades hipotecarias deben miles de millones a los consumidores. Están ahí pendientes, en cláusula suelo, en gastos hipotecarios. Entre 200 y 400 euros al mes es lo que podrán subir las hipotecas variables, aunque dependerá de la cantidad pendiente de pago. Teníamos 380 y ahora pagamos 395 o así. Algunos economistas hablan de una normalización de los tipos de interés en comparación a los últimos años. Por ejemplo, en una hipoteca firmada en 2011. La estimación que le hizo el banco en su momento era una cuota de 650 euros aproximadamente. Con la revisión actual le han subido la cuota a 610, algo por encima de 610. Pero sin embargo, durante todos estos años ha estado pagando por debajo de 600, incluso por debajo de 500. Si pedimos un préstamo para comprarnos un coche o una finca, también nos afectará. Sé que la cosa va a estar bastante chunga y posiblemente no pueda permitírmelo. Incluso la financiación de las empresas. Si la referencia de tipos es más alta, los inversores que puedan prestar ese dinero a esas empresas van a exigir más rentabilidad y, por tanto, para la empresa recibir financiación también es más caro. Y más caros también resultarán los productos finales que vendan. China confirma que el segundo globo detectado sobre América Latina también es suyo. El artefacto es similar al derribado el sábado por las fuerzas de Estados Unidos sobre el Océano Atlántico. Este segundo, además, habría entrado por error en el espacio aéreo de algunos países como Colombia, debido a las condiciones meteorológicas. Desde el país asiático insisten en que estos globos no representan ninguna amenaza y que solo tienen propósitos civiles. Este mural de Burgos ha sido elegido como el 7º mejor del mundo en una conocida plataforma de arte urbano internacional. Adorna desde hace meses la pared de un comercio burgalés. Su creador también es de la ciudad, se llama Cristian Sosa. Más noticias. La Junta y las asociaciones de amigos del Camino de Santiago han firmado un acuerdo para revitalizar la ruta. Se destinarán más de 300.000 euros en la creación de un plan director, en un proyecto de digitalización del camino, en señalización y en la puesta en marcha de un centro documental jacobeo. Una señalización metálica en vertical que ha sido, pues bueno, el objeto del vandalismo y de otras acciones que han hecho que no siempre sean todo lo eficaz que deberían. Y nosotros, a pesar de que va a tener un mayor coste económico, vamos a apostar más por unos amojonamientos en cemento que son mucho más útiles, van a perdurar y van a ser mucho más eficaces de cara al objeto de esta señalización. Un problema de salud le impidió asistir a la gala de entrega el pasado mes de noviembre y ha sido hoy cuando Lola Herrera ha recibido en persona el premio Menina de Honor que le concedió la delegación del Gobierno en Castilla y León. Un galardón que la reconoce como ejemplo de mujer luchadora y siempre comprometida contra la violencia de género. Ese ejemplo de lucha parte de una vivencia personal, la de ser nieta de una mujer maltratada. Y también los responsables de los equipos... Pues con esa imagen nos vamos. Enseguida llegan los deportes y a las 9:25, como siempre, cuestión de prioridades. Hasta mañana.